Solo por Él. Aleluya. Solamente por Él es que podemos vivir, podemos subsistir. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Es el mejor lugar donde podemos estar en esta mañana. Mucha gente en esta mañana, principalmente varones, están frente al televisor viendo un partido de fútbol, pero nosotros estamos en el mejor lugar que pudiéramos haber estado, y es en la casa del Señor. Bueno, bienvenidos todos en esta mañana. Vamos a tomar nuestra Sagrada Escritura en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 11. Voy a tomar esta escritura que hemos estado tomando para hablar este tema que hemos titulado el endurecimiento de Israel en parte. Este es el sermón número 10. Así que vamos a leer la escritura, Romanos 11, 25 al 28. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte aconteció en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad, y este es mi pacto con ellos cuando quitare sus pecados. Así que cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, mas cuanto a la elección de Dios son muy amados por causa de los padres. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre, en esta mañana, Señor, te agradecemos, Dios, porque como tan preciosamente lo dice este canto, nuestro futuro está en tus manos. Tú eres aquel que tienes el control de nuestras vidas, tienes el control de todo, Padre. Ahora en esta mañana yo te ruego que tú nos ayudes, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo venga una vez más y nos traiga y nos revele tu palabra, Señor. Padre, para eso hemos venido, para ser instruidos en ella y por ella, Señor Jesús, a través de tu Espíritu Santo, Padre. Solamente en ti esperamos. Ayúdame a mí en la exposición, Señor Jesús, para poder hacerlo claro y sencilla tu palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo nos dé a todos la revelación de ella, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomen su asiento. En esta mañana quisiera hablar sobre un subtema. El tema en general es el endurecimiento de Israel en parte, y como un subtema, el pueblo y la ciudad de Daniel. Ahora, de acuerdo a esa escritura que acabamos de leer, cuando Pablo se refiere al endurecimiento o a la ceguera en parte de Israel, quiere decir que vendrá un tiempo cuando Dios cumpliría su promesa de restauración de Israel. Ahora mire, hemos estado viendo en estos últimos domingos, primero vimos la imagen que vio Nabucodonosor en su sueño, que eso tendría que ver con esos 4 reinos gentiles, y luego las 4 bestias que vio Daniel, que tenían que ver con esos mismos 4 reinos gentiles. Sabemos que eso se refería, a imperios de la antigüedad, aunque algunas cosas llegan hasta nuestros días, desde luego. Y la razón de tomarlos es porque Israel estuvo involucrado en ello. O sea, esas cosas de las cuales habla la Biblia nunca fueron ajenas para el pueblo de Israel. Mire, y voy a regresarme un poquito, porque para mí es muy importante esto, a ver un poco, echar un vistazo, y luego de ahí avanzamos respecto a lo que fue su cautividad en Babilonia, la cautividad del pueblo judío. Desde luego, muchos de ellos inmediatamente se adaptaron a la nueva vida, a las nuevas costumbres, a la nueva religión. Pero aquellos que eran judíos de corazón, ellos sabían que nunca podría ser lo mismo. Mire, y hay un salmo muy impresionante que nos revela la actitud de alguno de ellos. El Salmo 137, si uno comienza a ver el versículo 1, dice la Biblia, el salmista está expresando la condición de ellos ahí en Babilonia. Y él comienza diciendo, junto a los ríos de Babilonia. Sabemos que la palabra que Babilonia está entre 2 ríos, el río Éufrates y el río Tigris. Entonces, junto a cualquiera de esos 2 ríos,
Dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Ahora, mire, hay algo maravilloso en esto. Yo le repito, nunca pierdo la capacidad de asombro ante lo que leo en el mensaje, por las cosas de la manera tan preciosa y maravillosa como es que el profeta nos habla de estas cosas. ¿Dónde se sentaban ellos? Dice, acordándonos de Sión, sobre los sauces, en medio de ella colgamos nuestras arpas. ¿Cómo podían ellos cantar, alabar al Señor, aun cuando la gente se acercaba? Y dice, y los que allí nos habían llevado cautivos, aquellas personas, aquellos habitantes de Babilonia, les decían, nos pedían que cantásemos. Ellos sus arpas las habían colgado en aquellos sauces. En ellos ya no existía el deseo de alabar al Señor por causa de que estaban en una tierra extraña. Y entonces ellos les decían, y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, no que les cantaran alguna antigua canción pagana de Babilonia, como muchas veces aún la gente que no profesa cristianismo, cuando escucha un buen canto chapado a la antigua, va a producir en la persona el mismo efecto que produce en nosotros, porque son cánticos inspirados por el Espíritu Santo. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantadnos alguno de los himnos de Sión. Y ellos contestaban, ¿cómo cantaremos a Jehová en tierra de los extraños? Mire, yo sabía que en alguna parte, en algún lugar años atrás, yo había leído, aunque sea una sola referencia, que el profeta hace a esta escritura. Y el profeta de Dios dice en el sermón Testigos, predicado el 4 de abril del 53, párrafo 55. Algunas de las personas en una ocasión, los judíos de la tribu de Judá, donde ellos recibieron su nombre, debido a que ellos no quisieron andar tras las ordenanzas de Dios, no quisieron guardar sus mandamientos, Dios llamó al rey Nabucodonosor para que viniera y los llevara cautivos allá en la tierra de Babilonia. Muchos de nosotros recordamos la famosa antigua historia de cómo ellos colgaron sus arpas. Ahora, escuche. El salmista dijo que ellos colgaron sus arpas en los sauces. Pero mire lo que el profeta dice. Muchos de nosotros recordamos la famosa historia antigua de cómo ellos colgaron sus arpas en el sauce llorón. ¿Cuántos conocen ese árbol? Ahora, ellos lo pudieran haber colgado en cualquier otro árbol. Y la Biblia solamente dice que fue en los sauces, pero el profeta ya nos lleva más específicamente. Y dice que ellos colgaron sus arpas en el sauce llorón y ellos no podían cantar los cánticos de Sión. Ahora, mire, yo sé que el mensaje está inspirado por el Espíritu Santo. Yo no sé cuántos tipos de sauces existan, pero la condición de ellos era de duelo, de llanto. Porque así es como ellos lo expresan. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos. Y sus arpas las pudieron haber colgado en cualquier tipo de árbol, pero las habían colgado en un sauce llorón, de alguna manera para identificar aquel árbol con la incondición de ellos. Muchos de nosotros recordamos la famosa antigua historia de cómo ellos colgaran sus arpas en el sauce llorón y ellos no podían cantar los cánticos de Sión. Toda su victoria se perdió, no debido a que Dios quisiera arrebatársela, sino por causa de que su pecado
de que su pecado lo separó de Dios. Ahora, mire, ya lo hemos visto, pero en esta mañana quisiera solamente repasar un poquito. La destrucción y el exilio de Babilonia o a Babilonia representaron, como cualquier evento, una gran conmoción para el pueblo judío. Hoy en día, con excepción del Holocausto en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, es difícil imaginar lo que pudiera haber significado en aquel entonces, porque realmente no se tiene nada similar con qué comparar. ¿Y a qué me refiero? En aquellos días, la norma, digamos, del judaísmo era vivir con la presencia constante de Dios. Porque Dios no era un asunto mitológico, ni era un asunto de imaginación, sino que era una presencia real. Porque ellos habían sido el pueblo elegido por Dios para manifestarse a ellos. Y había una cosa importante, que la presencia de Dios estaba con ellos y también que siempre era accesible en el templo. Los judíos dicen que mientras la presencia de Dios estaba con ellos, milagros ocurrían a diario que podían ser atestiguados por cualquiera. Por ejemplo, ellos dicen esto, que independientemente en la dirección que el viento soplara, el humo de los sacrificios siempre iba derecho al cielo. Usted sabe, el humo puede ser desviado por cualquier corriente de viento, de donde quiera que proceda. Pero eso nos muestra que aquel humo que salía de aquellos sacrificios que los judíos ofrecían a Dios, allí estaba siempre presente el elemento sobrenatural. Hoy en día, para un judío, el sentirse espiritual es nada en comparación a lo que era sentirse espiritual en aquel tiempo en el templo. Con esa espiritualidad tan intensa, era claro que Dios estaba con el pueblo judío. Pero no solamente eso. Lo mismo podía decirse de la tierra. Usted dice a qué se refiere. Mire, Dios a través de su profeta Moisés les dijo que durante 6 años continuos ellos habían de cultivar la tierra. Pero la tierra también necesitaba un sabbat, un año de reposo. Lo maravilloso y sobrenatural es que la tierra en ese 6º año, que era el día en el cual había de reposar, antes de reposar, antes del año de reposo, la tierra producía una cosecha extraordinaria para que los judíos tuvieran suficiente alimento para vivir todo un año que la tierra iba a estar en reposo. Lo que se llamaba el año sabático, y ellos no tenían que realizar ningún trabajo. Todo esto era maravilloso, era increíble, era sobrenatural. Pero ahora en Babilonia aquello se había acabado. ¿Cree usted que no había razón para que ellos se sentaran junto a los ríos de Babilonia y lloraran? Y el salmista dice que la razón que lloraban
es porque se acordaban de Sión. Se acordaban de aquellos años de gloria en los cuales la presencia de Dios a través de la columna de fuego estaba con ellos. Por eso no es ninguna sorpresa que ellos hayan llorado junto a los ríos de Babilonia. Pero Dios, así como en el tiempo de Moisés, después de que habían pasado casi 400 años, Dios estaba moviendo el curso de la historia, no conforme a la voluntad del hombre, sino conforme a su propia voluntad. En estos días la gente está espantada y cada quien aplicando las escrituras a su criterio acerca de estos bombardeos que hubo el pasado viernes en Siria, en Damasco. Y la gente está espantada, temblando, diciendo ya es el fin del mundo. ¿Cómo puede ser el fin del mundo cuando Damasco nada tiene que ver en ello? Y la gente busca en una concordancia Damasco y encuentra una escritura en Isaías y aquí y allá y allá. Pero nosotros hoy en día tenemos la palabra profética más permanente, hermano. Armagedón no se pelea en Damasco, Armagedón se pelea en el valle de Megido. Por eso se llama Armagedón en Israel. Dios estaba en sus manos, estaba Moisés, aquel niño extraordinario. Y mire, Moisés, como una vez hablábamos, pensaba que él había sido un fracasado al salir huyendo de Egipto sin haber completado su comisión. Pero sabe una cosa, realmente apenas le estaba iniciando. Dios en su debido tiempo se encontró con él y le dijo: mira, Moisés, yo no soy un Dios que tiene amnesia. Yo soy un Dios que me he acordado de la promesa que le hice a Abraham. Y quiero decirte que tú vas a ser el instrumento que llevarás a cabo el cumplimiento de la profecía. Así también Dios tuvo que tomar, aunque sea a un Dios, a un rey pagano. Dios puede usar a quien él quiera, es soberano. Dios tomó a un rey pagano llamado Sirio. ¿Se acuerda usted que el otro domingo hablamos de donde el Señor le llama mi ungido? Dios lo tomó y comenzó a excitar y comenzó a inspirar el espíritu de Ciro para que permitiera que los judíos fueran en comitiva a restaurar primeramente el templo de Jerusalén. Si usted lee el libro de Esdras y el libro de Nehemías, la gente no lo recibió con brazos abiertos. Aún dice la Biblia que en una mano tenían la espada y en otra mano tenían la cuchara. Y hubo burladores que decían: ah, qué cosa, miren, están haciendo un muro. Si una zorra, así dice la Biblia, si una zorra se trepara a ese muro, lo va a derribar. Siempre que Dios tiene en su plan realizar algo y escoge a la persona o al grupo que Él quiere escoger, siempre habrá oposición de los burladores. Y siempre estarán apuntando con su dedo. Pobres de ellos, ilusos, no saben lo que están haciendo. Hermano, pero mientras sea en el plan y la voluntad de Dios, eso es lo que cuenta. Ahora, entonces, Esdras recibió un edicto real otorgándole la autoridad para que él realizara su objetivo. ¿Cuál era? Regresar a Jerusalén y comenzar la restauración en aquel entonces. Y en aquel tiempo a Esdras se le dio permiso que llevara consigo a cuantos israelitas quisieran ir con él.
estaba autorizado no solamente a llevar a los israelitas que quisieran ir con él, sino también a llevar ofrendas del rey. Eso lo encuentra usted en la Biblia. Y de los judíos para el templo, a sacar de la tesorería real en Siria para provisiones adicionales necesarias. También se le autorizó comprar animales para el sacrificio y eximir, o sea, no cargar a los sacerdotes, los levitas y los trabajadores del templo del impuesto que tenía el imperio persa, además de designar magistrados para hacer cumplir la ley de Dios con poder de vida y muerte sobre aquellos que la transgredían. Esdras salió de Babilonia con 1800 judíos. 9 días después pararon en un lugar llamado Ahava, y cuando se halló que no había levitas en la caravana, persuadieron a 38 levitas que los acompañaran. Después de ayunar y orar por 3 días por un viaje seguro, salieron. 4 meses después, llegaron a la ciudad santa, habiendo hecho un viaje de 1500 kilómetros. Para que usted se dé una idea, si usted está en la Ciudad de México, 1500 kilómetros le alcanzan más o menos a la ciudad de Chihuahua. Así. Ahora ellos hicieron el recorrido a pie, desde luego. Ahora los tesoros fueron puestos bajo el cuidado de los levitas. Se ofrecieron holocaustos al Señor y se entregaron los despachos del rey, dice la Biblia, a los sátrapas y a los capitanes, y se brindó ayuda al pueblo y a los ministros del templo. Cuando Esdras hubo cumplido con las diversas obligaciones que se le habían impuesto, comenzó con el gran trabajo de lo que fue la reforma. Este era Esdras. Esto es, Dios lidia con el rey. El rey Esdras, Dios lidia con el rey, trata con el rey. Esdras, Dios trata con el rey. Esdras es el vaso elegido para ir, y él hace todo eso. Pero escuche, aquí está lo maravilloso de Dios. El profeta del Señor nos enseñó que Dios obra en ambos extremos. Aquí estaba un sacerdote llamado Esdras, pero Dios también en Babilonia tenía un profeta llamado Daniel. Un profeta menor, pero al fin profeta. Mire, y por eso yo nunca voy a pensar que he hecho énfasis suficiente al comparar el libro que Dios nos dio, que es el libro de la revelación de Jesucristo, el libro de Apocalipsis, con el libro de Daniel. Ya hemos visto algunas cosas del libro de Daniel, pero en ese libro, a medida que uno avanza, se va a encontrar uno la médula, el corazón de lo que tiene que ver no solamente con el pasado del pueblo judío, sino con el presente y con el futuro. Por eso, mientras Dios inspiraba a Ciro para permitir que la primera comitiva fuera a Jerusalén, Dios también inspiraba a un profeta menor a clamar y a buscar a Dios. ¿Para qué? Mire, esto es muy importante. Claro, Dios va a cumplir su palabra, pero Dios tendrá un pueblo, y yo espero que aquí también, en alguna parte del mundo, que conozca la palabra de Dios y que pueda clamar a partir de lo que dice la palabra de Dios. No conjeturas, no ideas sin razón, pero lo que Dios ha prometido en su palabra y en su mensaje. Deje que para la gente sea una locura, pero para aquel hijo de Dios que tiene una revelación clara del plan de Dios, eso significará todo. Para el pueblo de Israel, para muchos de ellos,
Era una locura que unos cuantos estuvieran clamando y diciendo: Señor, envíanos al libertador, porque tenemos la promesa de un libertador. Mucha gente estaría pensando: bueno, pobre de Moisés, terminó como un fracasado y seguramente en el camino alguna bestia salvaje lo atrapó y se lo comió. Algún escorpión del desierto le picó y lo mató. Pero había un pueblo que sabía: Señor, envíanos al libertador. Ahora, Daniel comenzó a clamar y a buscar a Dios. Y este clamor lo comenzamos a ver en el capítulo 9 de Daniel. Allí es donde vamos en esta mañana a sentar nuestro campamento, en Daniel, el capítulo 9. El verso 1 dice: en el año de Darío, rey de Asuero. Sabemos que, aunque ya lo vimos la otra vez, aunque la Biblia habla y pone a Darío como referencia, realmente a quien Dios inspiró fue a Ciro. Ya vimos la otra vez de aquellos dos cuernos, cómo es que un cuerno rompió al otro. En el año primero de Darío, rey de Asuero, de la nación de los Medos, el cual fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos. En el primer año de su reinado, ¿qué sucedió? Yo, Daniel, miré atentamente. ¿Qué es mirar atentamente? Mirar atentamente es escudriñar. Por eso Jesús dijo, no dijo que leyésemos la Biblia, dijo escudriñar las escrituras. Escudriñar es investigar, es que es lo que Dios ha dicho en su palabra. Daniel escudriñó en los libros, no en el calendario Galván, sino que él miró atentamente en los libros el número de los años del cual habló Jehová al profeta Jeremías. Mire, Daniel tenía una referencia. Sabía que su hermano Jeremías había dado una profecía y que realmente ni era Jeremías, era el Espíritu de Jehová a través de Jeremías. Jeremías nunca hubiese querido profetizar en contra de su propio pueblo. Pero si Dios había mandado eso, por eso es que él se deslindó y dijo, no soy yo, sino así dice Jehová. Él se quitó de la escena. Y entonces Daniel estaba atento, porque él sabía que había tenido un profeta mayor. Y ese profeta mayor había profetizado respecto al porvenir de ellos. Mire, qué cosa tan tremenda, hermano. Mientras por un lado unos estaban llorando junto a los ríos de Babilonia, por el otro lado Dios tenía un profeta menor escudriñando lo que su hermano, el profeta Jeremías, había dicho. Del cual habló Jehová al profeta Jeremías, que había de construir o que había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. Mire, hay una gran diferencia entre el pueblo judío y nosotros, porque el Señor, cuando les habla a ellos, les habla de plazos exactos. Cuando el Señor le dio la promesa a Abraham, él le dijo que ellos iban a estar en Egipto no a perpetuidad, sino durante 400 años. A nosotros el Señor no nos ha dado fechas. Por eso cada vez que el hombre, aún en este mensaje, ha intentado poner fechas, ha fracasado. 10 de cada 10 han fracasado. Ahora nosotros sí podemos experimentar en cabeza ajena. Si aquel ministro que por querer impresionar a la gente, por querer sacar algo llamativo, dice para tal fecha va a suceder tal cosa y no ha sucedido,
delante de Dios ha quedado como un mentiroso. Bueno, si eso ha sucedido, ¿qué bien nos haría a nosotros el especular con las fechas? Jesús dijo: el día y la hora nadie sabe. Con los judíos eso es distinto. Le dijo a Abraham que iban a ser 400 años. Profetizó a través de Jeremías que iban a ser 70 años. Y el último reducto que les queda al pueblo de Israel son 3 años y medio. Ni un día más, ni un día menos. Ese es Dios. Esa es la manera en que Él trata con ellos. Con nosotros trata distinto. Bueno, y dice la Biblia que Daniel estaba mirando el calendario y diciendo: el tiempo de nuestra liberación se acerca. Y ahorita vamos a ver en qué tiempo se encontraba Daniel, cronológicamente hablando, para que él comenzara a ver atentamente los libros del profeta Isaías. Y después de eso causó algo en Daniel. Y en el siguiente versículo dice: y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y en ruego, en ayuno y silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios y confesé y dije: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Ahora, nosotros sabemos que Daniel había sido trasladado desde Babilonia y él conocía perfectamente la razón por la cual se encontraban en Babilonia. Pero también sabía que Dios le había dado la promesa de restaurarlos. Y al revisar la profecía que les pertenecía a ellos, es decir, cuando él reconoció su día y el mensaje para ese día, es entonces que hizo que Daniel buscara a Dios en ayuno y en oración. Nosotros tenemos un sermón que el profeta nos predicó con ese título. Pero ese sermón no es solamente para que usted engrose su librero de sermones con uno más. Es también para que nosotros reconozcamos nuestro día y nuestro mensaje. Si usted lee la escritura que el profeta tome Oseas 6, que se habla, precisamente habla del pueblo judío, que en 6 días, pero que al 7º día ellos resucitarían. El profeta nos explica eso, que más adelante lo vamos a tomar. Y el profeta de Dios dice en las instrucciones de Gabriel a Daniel, párrafos 78 y 79, y quiero que ustedes se fijen cómo Daniel, aún siendo un extranjero, aún alejado de su pueblo, alejado de su iglesia, sin un servicio de iglesia, sin una iglesia a la cual asistir, sin himnos para cantar, sino solo los que él mismo cantaba, en medio de todo eso, aún se aferró a lo que ese profeta dijo. Amén, amén, dice el profeta de Dios. No tenía iglesia donde ir, nadie con quien tener compañerismo. Todos iban a templos paganos, todos adoraban sus ídolos. No había cantos cristianos, nadie creía lo mismo que él. Ahora, aquí está la cosa importante. Y durante 68 años, desde que era un joven como de 12 o 14 años, cuando él fue llevado allá, él se mantuvo fiel a Dios. Mire, a nosotros el Señor Jesús nos dijo: el día y la hora nadie lo sabe. Y él dijo que vendría como ladrón en la noche, a la hora que el mundo menos lo espera.
Pero con Daniel no fue así. Él dijo que a los 70 años el pueblo sería liberado de Babilonia. El asunto es que el profeta nos dice, Daniel escudriñaba, veía los tiempos. Y entonces el profeta nos acaba de decir que habían pasado 68 años. O sea, les faltaban 2 años para que el Señor cumpliese su palabra. Y Dios inspiró a un hombre llamado Daniel para que buscase a Dios en ayuno y en oración, para saber cuál era el plan que Dios tenía para ellos. Mire, por eso ahí es donde a nosotros como gentiles la gente falla. Porque cuando ponen fechas, se pone, y hermano, y esto no es nuevo, esto es antiguo. Desde el año 77, en el año 80, en el año 88, en el año 2000, y así sucesivamente, uno ha visto cómo es que la gente y principalmente los ministros han fallado. Porque tratan, y cada uno de ellos tiene su propia contabilidad que mostrarle a la gente para hacer que las cuentas le cuadren. Pero con nosotros eso no funciona. Porque ninguno de nosotros sabemos ni el día ni la hora. Ahora, Daniel quizá no sabía el día ni la hora, pero sí sabía el año. Porque Jeremías había sido exacto y había dicho 70 años. Piense usted, habían pasado 68 años, entonces Daniel sabía que faltaban solamente 2 años, ni un día más, ni un día menos. Y dice el profeta, y durante 68 años, desde que era un joven, como de 12 o 14 años, cuando él fue llevado allá, él se mantuvo fiel a Dios y entendió por el profeta Jeremías que los días estaban casi cumplidos. Ahora Daniel, desde luego, estaba convencido que Jeremías era un profeta de Dios. Escuche, y esto es muy importante. Y aunque Jeremías ya no vivía, el mensaje de Jeremías seguía estando vigente. Aun si este mundo o la vida de este mundo se prolongase durante 100 años más, y aunque no tenemos al profeta con nosotros en la tierra, su mensaje sigue y seguirá estando vigente. Por eso yo no puedo ni debo aceptar cualquier otro mensaje que venga, aun cuando sea predicado bajo el sistema del evangelio del miedo. Nosotros ya hemos recibido un único mensaje, traído por un único profeta que Dios ha vindicado. Y Daniel sabía que Jeremías había profetizado que serían 70 años de cautividad. Cuando él vio la cercanía del término de aquella cautividad babilónica, entonces buscó a Dios con más desesperación. El profeta de Dios nos dice en las instrucciones de Gabriel a Daniel, párrafo 72. Ahora, el profeta Daniel había estado en Babilonia por 68 años. Ustedes que quieren buscar las referencias y ahorrarse un poco de tiempo que me he tomado buscándolo, 68 años. Él entró en cautiverio en el 606 antes de Cristo, y cuando la visión vino a él era 538 restado a 606 da 68. 68 años había estado él en Babilonia entre paganos y aún tenía la victoria. Amén. Nosotros no la mantenemos ni una hora. Y Daniel comenzó a orar. Y su oración no fue en vano. Dios,
le respondió a través de un varón. Eso es lo que dice la Biblia. Y nos dice más adelante en el capítulo, aquí en el libro de Daniel, el capítulo 9, y a partir del verso 20 vamos a comenzar. Y usted dice, ¿y por qué se fue hasta el verso 20? Porque ese es hasta el versículo donde el profeta se va cuando habla de este sermón, de las instrucciones de Gabriel a Daniel. Dice Daniel, estando, a partir del versículo 20, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Yo quiero que note esto, mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios en el monte santo de mi Dios. Y aún estaba hablando en oración, y aquel varón Gabriel, al cual había visto en visión al principio, volando con presteza me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. E hízome entender. Y habló conmigo y dijo, Daniel, ahora he salido para hacerte entender la declaración. Hermano, Dios no es un Dios que no conteste la oración. Cuando la persona le ora de corazón, Dios tendrá que responder. Daniel estuvo en esa actitud y Dios envió a Gabriel. E hízome entender y habló conmigo y dijo, Daniel, ahora he salido para hacerte entender la declaración. Al principio de tu ruego salió la palabra y yo he venido para enseñártela. Mire, la Biblia versión antigua dice, porque tú eres varón de deseos. La versión 60 dice, porque tú eres varón amado. No sé si dice así la versión 60. Ah, qué cosa. ¿Sabe usted lo que el profeta dijo? Dijo, no importa que yo no pudiera ser tan amado como Daniel lo era, pero que tan solo pudiera ser un poco amado por Dios. Daniel, varón amado de Dios, el Señor se digna a enviarle la revelación que él estaba pidiendo. Escuche, si Dios pudo enviar a su ángel para darle la revelación a Daniel, ¿cuánto más Él no lo hará por nosotros? Por eso el profeta dijo, si hay algo por lo cual la iglesia debe orar, es por revelación. Si el Hijo de Dios ora por revelación, Dios no cerrará las puertas de la revelación, sino que abrirá aquellas puertas, porque es lo único que va a prevalecer en contra de las puertas del infierno. Es lo que dijo el hermano Branham en las 7 de la iglesia, que ningún hombre ni ninguna persona es más fuerte que la revelación que él tenga. Ahora, aquí está lo maravilloso. El ángel le dijo, al principio de tu ruego salió la palabra y yo he venido para enseñártela, porque tú eres varón de deseos o varón amado. Entiende pues la palabra y entiende la visión. Mire, para nosotros es importante creer la palabra, pero también es importante entender la palabra. Por eso cuando Felipe aborda a aquel eunuco
el tesorero de la reina de Candace, que venía de adorar a Jerusalén. La primera cosa que Felipe le preguntó: oye, ¿entiendes lo que lees? Era importante que el eunuco lo creyera, pero ¿entiendes lo que lees? Hoy en día tenemos un mensaje maravilloso y precioso que Dios envió, pero la pregunta es: ¿entiendes lo que lees? Usted dice: pero es que yo tengo una escasa educación. Esto no es por educación, es por revelación. Eso hace la diferencia. Y Jesús le dio gracias al Padre. En español dice: te alabo, Padre, porque has escondido estas cosas de los sabios y de los prudentes y se las ha revelado a los niños. Y el profeta hizo una extensión allí y dijo que quieren aprender. Entonces no solamente es cuestión de que usted diga: hermano, yo quiero ser como un niño. Eso está bien, pero tiene que deseos de aprender. Porque hay gente hoy en día a la cual usted no les puede enseñar nada. Se paran ahí en la iglesia como si fueran la quinta columna del mundo, con una actitud arrogante, que no son capaces de recibir nada. ¿Y sabe qué? Y no recibe nada. ¿Para qué cree usted que Dios tiene sus ministros? ¿Solamente para que vengan a hacerle perder el tiempo una hora y media? Es para instruirle. Y el profeta dijo: lo más difícil es que un ser humano le crea a otro. Pero quiero decirle una cosa: si aún Dios viniera en su Shekinah gloria y estuviera aquí, mostrarían la misma actitud. ¿Para qué venimos, hermano? Venimos para ser instruidos por el Señor. Y el Señor nos va a instruir a través de su palabra. Ahora mire, si lo que yo estuviera predicando en esta mañana fuera un error, yo disculparía a la gente, pero la palabra y no producir nada. ¿Quién es usted de todas maneras? ¿Quién soy yo? Por eso, cuando uno viene con la actitud correcta, Dios bajará y dirá: Él dijo: te alabo, Padre, porque tú has escondido estas cosas. Las escondió de Putin en esta mañana, hermano. Las escondió de este señor del norteamericano. Las escondió de cualquiera y se dignó a revelárselas a usted, a mí. Eso no es poca cosa, hermano. No es poca cosa. Dios los hizo a un lado de un manotazo y dijo: a ustedes no, pero a ustedes sí. Siempre y cuando quieran aprender. Por eso le dijo: entiende pues la palabra y entiende la visión. Mira, entiéndela, Daniel. Y aquí es donde va a comenzar lo maravilloso. 70 semanas. Mire, Dios es, escuche, vuelvo a repetir lo mismo. Dios a ellos les pone plazos exactos y eso es bíblico. 70 semanas. Voy a detenerme aquí. Escuche, usted dice: bueno, ¿qué son 70 semanas? Estas semanas son semanas de años. ¿A qué se refiere con semanas de años? Mire, le voy a poner un ejemplo muy sencillo para que lo podamos entender. ¿Cuántos de nosotros, todos sabemos la historia de cuando Jacob huyó hacia casa de su tío Labán porque se quería casar? Para no ir lejos, se quería casar el hombre. Labán, bueno, yo creo que ahí, como dicen, una aguja no puede picar a otra, hermano. Jacob era un, ¿cómo dice la palabra, su nombre? Engañador. Labán era del mismo calibre, medían lo mismo. Entonces él lo ve que llega, pero Labán notó algo, que aún Jacob, en la condición en la que estaba cuando lo puso a cuidar las ovejas, no le vino con números rojos, sino que aquello estaba prosperando. Entonces Labán dijo: este muchacho tiene algo.
Pero él llegó y le dijo: tío Labán, en aquel tiempo era permisible, desde luego, yo me quiero casar con una de tus hijas. Mira, encontré ahí junto al pozo a una chica muy hermosa, que apenas sé cómo se llama. ¿Cómo se llamaba? Raquel. Y entonces fue amor a primera vista. Quiero que me la des por esposa. Oye, sobrino, realmente te felicito, tienes muy buenos gustos. Mira nada más, la chica es simpática, pero si tú la quieres, vas a tener que trabajar 7 años para mí. Hermano, ¿qué eran 7 años para Jacob? Era como irse a Estados Unidos, aunque sea de ilegal, y regresar a los 7 años por la chica. Llegando a los 7 años, como Labán había visto que era una mina de oro, dijo: no, si le doy la muchacha, este hombre se va a querer regresar a ir a su tierra natal, y entonces a mí se me termina el negocio. Todos sabemos que en la noche de bodas, en aquel tiempo se ponían un velo, no como el velo que las novias se ponen hoy. Haga de cuenta, es una cubierta. Y en esa cubierta solamente les tenía que una pequeña tela, como tela mosquitera. Y el asunto, en pocas palabras, como dicen vulgarmente, le dio gato por liebre. Le metió a la muchacha a la otra. Cuando Jacob otro día, indignado, va y le reclama al suegro, el suegro se defiende y le dice: mira, Jacob, tú no conoces nuestras costumbres. Nuestras costumbres es que primero se debe de casar la hija mayor. Bueno, aquel hombre ya medio se tranquiliza y le dice: pero de todas maneras yo quiero a Raquel. Sí, claro que sí. Y aquí es donde comienza la Biblia. Génesis 29, verso 27. ¿Y qué le dijo? Mire qué cosa. Génesis 29, 27. Cumple la semana de esta. Hermano, ¿se estaba refiriendo a 7 días? ¿De lunes a domingo? ¿A qué se refería? Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hicieres conmigo otros 7 años. Verso 28. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella y le dio a Raquel su hija por mujer. Pero yo quiero que note, ¿cómo se llama este señor? Nabal. Labán le dijo: mira, cumple la semana de esta, o sea, cumple los 7 años. Por eso, cuando la Biblia habla y dice 70 semanas, son 70 semanas de año, porque aquí cada día representa un año. Mire, y para poderlo entender, voy a tomar una escritura. Otra escritura en el Nuevo Testamento. Le preguntan a Jesús: ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Y Pedro, quizá pensando que estaba haciendo un esfuerzo extraordinario, le dijo: ¿hasta 7? Y Jesús le dijo: no, Pedro, hasta 70 veces 7. ¿Es verdad? Ahora, si uno multiplica 70 veces 7, lo que nos da es ¿cuánto? 490. Llego a esto. Si el Señor le comienza diciendo a Daniel 70 semanas, o sea, 70 por 7, ¿qué cifra nos da? 490. Mire, esos años, mire, el Señor tiene una manera tan maravillosa de expresarlo en su palabra. Él pudiera haber dicho: son 470 años y punto. Pero Él lo dijo de esta manera: 70 semanas, que al final 70 semanas, de acuerdo, si son semanas de años, serían 490 años. Bueno, pero estas 70 semanas o estos 470 años, ¿qué? Dice: están determinadas sobre tu pueblo. Yo quiero que note lo siguiente. Primero, Daniel
se reconoce como parte del pueblo de Israel cuando él dijo: y estando confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Pero ahora el Señor viene y le dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Así dice la Biblia. Primero, como le decía, Daniel se reconoce como parte del pueblo de Israel y luego Dios lo identifica como parte de ese mismo pueblo. Mire, hay otra escritura que se refiere en esos mismos términos. Esta escritura está en el capítulo 12 de Daniel, en el primer versículo. Esta escritura solamente la voy a tomar en esta mañana como referencia porque después la vamos a examinar detenidamente. Daniel 12:1. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Pero quiero que note esto: todos los que se hallaren escritos en el libro. Esto quiere decir que así como para nosotros Dios tiene un registro llamado el libro de la vida del Cordero, bueno, espero que usted lo crea, para el pueblo de Israel también tiene un registro. Y si usted no me quiere creer, vaya a Apocalipsis 7, donde dice la Biblia que son 12,000 de cada tribu. Dios tiene que tener un registro seguramente. Mire, y esto es maravilloso, y aquí vamos a llegar. Cuando lleguemos a eso, mire, aquí hay algo tremendo. Hoy en día los judíos saben que son judíos, pero si usted les pregunta: sí, yo sé que tú eres judío, dime de qué tribu eres. ¿Sabe qué? Por eso es que los testigos de Jehová andan extraviados en su teología. Ellos decían originalmente, ahorita ya la tuvieron que cambiar porque ya la organización creció a tal magnitud que ya son más de 144,000. Pero antes se sostenían que ellos eran los 144,000. Y cuando usted los interrogaba mirándoles a los ojos, decía: ok, si usted dice que es de los 144,000, dígame de qué tribu. ¿Qué hacían? Pasar saliva. No saben. Pero quiero decirle que los judíos tampoco saben a qué tribu pertenecen. Sin embargo, la Biblia es clara y enfática y dice que son 12,000 de cada tribu. ¿Cómo lo van a saber? Alguien se los tiene que decir. Ahora, pero eso lo vamos a ver después. Entonces, el Señor le dice que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. El profeta de Dios dice en el primer sello, párrafo 3:41. Y este príncipe, está hablando desde luego de un evento que aún para nosotros es un evento futuro. Y este príncipe durante ese tiempo hará un pacto con el pueblo de Daniel, los cuales son los judíos. Entonces, ¿cuál es el pueblo de Daniel? Los judíos. En el séptimo sello, párrafo 83, las últimas 3 semanas y media de Daniel son para el pueblo de Daniel, no es para los gentiles, sino para el pueblo de Daniel, y Daniel fue un judío. En otras palabras, cuando el Señor le dice 70 semanas están determinadas para o sobre tu pueblo, quiere decir que aquellas 70 semanas le corresponden única y exclusivamente al pueblo de Daniel, los cuales son los judíos. Pero no solamente sobre el pueblo de Daniel. Si seguimos leyendo, la Biblia dice: y sobre tu santa ciudad. ¿Es verdad? El profeta de Dios dice en las instrucciones de Gabriel a Daniel, párrafo 99. Él acaba de leer esta escritura y dice: tu ciudad. Y mire qué maravilloso nos dice: Babilonia no era su ciudad. Cuando él le dice 70 semanas están determinadas
sobre tu pueblo, siendo que tú eres judío, es sobre los judíos, pero también sobre la santa o tu santa ciudad. Para comenzar, Babilonia. Ni la Babilonia natural, ni la Babilonia espiritual son santas. Al contrario, cuando la Biblia en Apocalipsis 18 se refiere a la Babilonia espiritual que hoy en día está predominando, dice que es guarida de toda ave inmunda. Pero aquí él está diciendo sobre tu santa ciudad. Por eso dice el profeta, tu ciudad, Babilonia no era su ciudad, Cuautitlán Izcalli no es nuestra ciudad, Tlalnepantla, Tultitlán, Tultepec, aún la Ciudad de México no es nuestra ciudad. Nosotros somos peregrinos y advenedizos y estamos buscando la misma ciudad que buscaba Abraham, una ciudad cuyo artífice, cuyo diseñador y constructor es Dios. Tu ciudad, Babilonia no era su ciudad. ¿Cuál? ¿Dónde estaba su ciudad? Jerusalén. En la Biblia aparecen 8 veces las palabras santa ciudad, y en cada una de esas 8 veces se refiere a Jerusalén. Mire, la primera de ellas está en el libro de Nehemías, el capítulo 11. Usted, siendo que es un número más pequeño, si quiere, no sé si la pueden proyectar aquí para que usted la lea ahí en el proyector. En Jeremías 11, el verso 1 dice: y habitaron los príncipes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de 10 que morasen en Jerusalén, ciudad santa, y las 9 partes en las otras ciudades. Mire, a mí me llama la atención esto. El diezmo de Dios no siempre es dinero. El profeta de Dios dijo que esta tierra, la población del mundo le va a aportar su diezmo a Dios. La primera vez que la Biblia se refiere a Jerusalén como la ciudad santa, dice que en Jerusalén echaron suertes para tomar 1 de cada 10. ¿Qué es esto? Un diezmo de la gente había de habitar Jerusalén. Pero mire lo que dice aquí en aquí en Nehemías 1:18. Nehemías 1:18. Todos los levitas en la santa ciudad fueron 284. En Isaías, el capítulo 52, el verso 1, el Señor dice: despierta, despierta, vístete de fortaleza, oh Sión, vístete tu ropa de hermosura, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más acontecerá que venga a ti incircunciso ni inmundo. Ya en el Nuevo Testamento, la Biblia dice en Mateo 4:5, entonces el diablo le pasa a Jesús a la santa ciudad y le pone sobre las almenas del templo. Al principio del ministerio de Jesús. Al final, en Mateo 27:53 dice: y salidos de los sepulcros, después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Pero mire, y esto lo vamos a direccionar un poco aquí. Cuando se trata de que la Biblia habla acerca de los 2 testigos en Apocalipsis 11, en el versículo 2 dice: echa fuera el patio que está fuera del templo y no lo midas, porque es dado a los gentiles, y hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿A quién se refiere? A Jerusalén. Mire, aunque esta ciudad, debido a la contaminación del pecado, Dios le pone 2 adjetivos. Aquí mismo en Apocalipsis 11, en el verso 8 dice:
y sus cuerpos. Esto después lo vamos a ver detenidamente, solamente estoy haciendo énfasis donde la Biblia se refiere a Jerusalén como la ciudad santa. Y los cuerpos y sus cuerpos, o sea de Moisés y Elías, después de que son asesinados, serán echados en las plazas de la grande ciudad que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Qué ciudad es esa? Jerusalén. Pero mire, qué cosa. Jesucristo. Job preguntó: ¿quién puede hacer limpio de inmundo? Y él mismo se responde: nadie. O sea, ¿a qué se refiere eso? Que ningún hombre es capaz de hacer limpio a otro. Pero hay alguien que sí puede: Jesucristo. Él puede. Por eso los leprosos, cuando tenían lepra, para evitar que alguien se acercara, comenzaban a gritar de lejos: inmundo, inmundo, inmundo. Pero Jesús, Él no tuvo, hermano, Él no le dijo a la distancia 25 metros: yo te sano, sino que fue y le tocó. Eso mostraba que lo santo era capaz de hacer lo inmundo en santo. Si la Biblia dice que Jerusalén es llamada espiritualmente Sodoma y Egipto, quiero decirle que Dios le tiene reservado un bautismo de fuego a esta tierra. Eso es lo que dijo el profeta en el futuro hogar. Para convertirla de ser inmunda a ser santa. Por eso es que al final del programa de Dios, en Apocalipsis 21:2 dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, que aquí había sido llamada espiritualmente Sodoma y Egipto. Dios, por medio de ese bautismo de fuego, la convierte una vez más en santa. En el entendido que esta es la ciudad celestial, la Jerusalén que desciende del cielo. Y yo Juan, vi a la santa ciudad, Jerusalén nueva, se había convertido en una nueva criatura. Y aquí todas las cosas viejas pasaron. Jerusalén nueva que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Apocalipsis 22:19. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad. ¿Cuál santa ciudad? Jerusalén. Y de las cosas que están escritas en este libro. Por eso, cuando el Señor le dice a Daniel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, se refería al pueblo de Daniel, el pueblo judío. Y sobre tu santa ciudad, se refería a Jerusalén. El profeta lo confirma en el propósito sextuple de la visita de Gabriel a Daniel, párrafo 32. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Con qué propósito? Dice el profeta. ¿Para qué? ¿Sobre cuál pueblo fueron determinadas? El pueblo de Daniel, los judíos. ¿Y para qué fueron determinadas? No solo sobre Daniel, sino sobre la santa ciudad de Daniel. Ven, la santa ciudad de Daniel. Ahora, alumnos, qué cosa, queremos ser alumnos del profeta. Ahora, alumnos, ¿cuál era la santa ciudad de Daniel? Y lo dice aquí que la congregación dice Jerusalén, y el profeta lo reafirma y dice Jerusalén. Esto quiere decir que estos 490 años no son solo para el pueblo de Israel, sino para la ciudad que está ligada a ellos. Voy a detenerme aquí un poquito y quizá con esto termine en esta mañana hablando un poco de Jerusalén. Mire, la palabra de Jerusalén es semita en su origen. Aparentemente, esto no fue el nombre original que los hebreos le dieron a dicha ciudad. En el Antiguo Testamento,
Jerusalén se llamaba primeramente Salem. Eso es lo que dijo el profeta de Dios. Cuando él habla y dice que Melquisedec, rey de Salem, se encontró con Abraham, el profeta dijo, ¿rey de qué? Rey de Jerusalén. Esto lo encontramos en Génesis 14, 18. Luego, en la época de los jueces, era llamada Jebús. Usted lo puede ver en Jueces 19 del verso 10 en adelante. Pero desde que David la conquistó, su nombre principal ha sido Jerusalén. Aunque también se le conoce por el nombre de Sión, de Moriah, de la ciudad de David, de Ariel, de la ciudad del gran rey y de la ciudad santa. Todos estos adjetivos le corresponden a Jerusalén. Mucho antes, en la época de las cartas de Amarna, que fue en el año más o menos 1400 antes de Jesucristo, se le conocía con el nombre de Urusalim, es decir, la ciudad de Salem, comúnmente considerada como queriendo significar ciudad de paz. Jerusalén. Por eso David, mira, esto es maravilloso. David puso una cédula especial, una cédula o una petición de oración, y no la puso sobre este púlpito, la puso en su propia palabra. Y en el Salmo 122 dice: pedid u oren la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. O sea, en otras palabras, es decir, oren por la paz de la ciudad de paz, porque eso es lo que es Jerusalén, ciudad de paz. Mire, por eso para cualquier judío genuino, Jerusalén representa tanto. ¿Se acuerda usted que comenzamos en esta mañana leyendo el Salmo 137 versículos del 1 al 4? Cuando ellos se sentaban junto a los ríos de Babilonia y lloraban, y la gente les pedía que cantaran aquellos cánticos de Sión. Pero miren, el versículo 5 de ese mismo capítulo dice algo tan maravilloso: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, mi diestra sea olvidada, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Vea usted lo que representa Jerusalén para un genuino judío. Si yo me olvido de ti, Jerusalén, entonces me olvidaré que tengo una mano derecha. Pero va más allá y dice: si yo me olvido de Jerusalén, entonces que mi lengua se pegue a mi paladar. Si no ensalzare a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Entonces, hermano, esto es lo que el Señor le dice a Daniel. Pero mire, hay algo aquí, a partir de lo que resta de la escritura de Daniel 9, es cuando el ángel le muestra lo que el profeta llamó los 6 propósitos de la visita del ángel Gabriel a Daniel. Y mire, yo aquí los tengo aquí en mi Biblia, pero más bien quiero esto omitirlo, para a partir de la siguiente vez podamos estudiar cada uno de esos 6 propósitos. Voy a saltar un poquito aquí, porque en esta escritura de Daniel, del 20 al 27, aquí Daniel recibe la revelación del plan de Dios para los judíos. Mire, espero que para usted esto no represente poca cosa. Daniel 9, del 20 al 27,
el Señor le revela a Daniel ahora sí que la revelación del plan de Dios para los judíos. Ya estoy terminando. En las instrucciones de Gabriel a Daniel, en el párrafo 96, dijo el hermano Branham, Gabriel aparece para revelar no solo lo que él pedía, sino para decirle todo lo que estaba determinado para la raza judía hasta la consumación. Mire, hermano, esto es tremendo. Daniel solamente estaba esperando, o más bien estaba orando, porque él leyó en los libros, sabían que había pasado 68 años y sabía que le restaban solamente 2 años para estar en Babilonia. Daniel le pidió al Señor, Señor, ¿qué va a pasar con nosotros cuando se completaran los 70 años? Pero mire, por eso es que un profeta de Dios viene y nos magnifica la escritura. Escuche. Daniel le pidió eso al Señor, pero dice el profeta, Gabriel aparece para revelar no solo lo que él pedía. Qué cosa. O sea, él hubiera dicho, ok, ¿tú quieres saber qué es lo que va a restar en estos 2 años o después de estos 2 años? Está bien, te lo voy a revelar, voy a ser muy exacto y preciso en lo que te voy a decir. No, hermano. El Señor viene o envía a su ángel para que le revele a Daniel, dice, sino para decirle todo lo que estaba determinado para la raza judía hasta la consumación. ¿Qué es la consumación? La terminación. ¿Puede usted imaginarse que hay cosas que la Biblia le habló o que el ángel le dijo a Daniel que ni siquiera han sucedido todavía? Ese es Dios, hermano. Por eso yo le decía, si uno lo aborda a Él en humildad y reverencia, Dios le abre las puertas de revelación a cualquier persona que esté dispuesta a recibirlas. Daniel le pidió una cosa y el Señor le abrió todo el almacén y le dijo, a ver, Daniel, aquí está, ¿qué más quieres saber? Pero ¿sabe una cosa? Lo maravilloso de esto es que aunque el Señor se lo reveló a Daniel, Daniel en sí, digamos, ¿cómo le quiero decir? No lo pudo entender a cabalidad. Pero hoy en día, el mismo Dios de Daniel es el mismo Dios de nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, a esta porción de la novia gentil, si usted piensa que el Señor le había abierto toda la cortina a Daniel, quiero decirle que no. Dios abrió ahora sí que de par en par el almacén y nos dijo, aquí está, entren ustedes aún para que sepan lo que es el plan de Dios para el pueblo de Israel. Por eso cuando yo digo esto, no lo digo con un afán de presunción. Nosotros sabemos más acerca de ellos que ellos mismos. Dice el profeta de Dios. Amén. Él preguntó un poquito y recibió la cosa entera. Él preguntó solo para saber. Pero ¿hasta dónde abarca la revelación que el ángel Gabriel le dio a Daniel? Dice el profeta, en las instrucciones de Gabriel a Daniel, párrafo 99, él reveló todo hasta que el reino sea completamente restaurado y se establezca el milenio. ¿Qué iba a saber Daniel del milenio? Se lo vuelvo a repetir. Él reveló todo hasta que el reino sea completamente restaurado y se establezca el milenio. Ese fue el mensaje de Gabriel. Mire, espero que nosotros realmente lo entendamos a cabalidad, lo maravilloso que es esto. Como dijo el profeta, Daniel preguntó un poquito y Dios le reveló todo. Hoy en día nosotros, sin haberlo pedido, y eso es gracia, gracia es un don inmerecido, sin haber pedido, Señor, revélanos lo que es tu palabra. Él prometió que el séptimo ángel vendría y nos la revelaría. Y él abrió la puerta del almacén de par en par para que su pueblo
pudiera entrar y saber estas cosas. ¿No es el maravilloso? Y a nosotros nos fue dado por gracia. Daniel oró, ayunó y se vistió de saco de cilicio, pero nosotros ¿qué hicimos? Nada en lo absoluto. Sin embargo, Dios es bueno y nos ha dado la revelación de su palabra. Vamos a ponernos de pie. Padre, yo te agradezco en esta mañana, Señor, el que tú nos hayas dado de tu palabra, Señor Jesús. Tú nos has hecho sentar a la mesa, Señor, y nos has servido tu palabra, Señor. Padre celestial, ya no somos como aquella mujer que dijo, sí, pero también los perrillos comen de la migaja de sus señores. Señor Jesús, nosotros no estamos aquí para comer migajas, Padre. Tú nos has sentado a la mesa, Señor, y nos has dado lo mejor de tu palabra, Señor. Tu mensaje es tu palabra revelada y es lo mejor que tú has tenido para nosotros, Señor. Padre, inclinamos nuestro rostro en humildad hacia ti, Señor. Padre, para agradecerte, Señor Jesús. Padre celestial, por tu palabra revelada, Señor. Y lo decimos, Dios, no con arrogancia, sino con humildad de corazón. ¿Cuántas personas, Señor Jesús, aún profesando cristianismo, quisieran saber estas cosas que tú nos has revelado a través de tu mensaje, Señor? Tu mensaje y tu palabra son la misma cosa, Señor. Padre, por eso te agradecemos, oh Dios, el que tú te hayas dignado a bajar a nosotros, Señor, habernos enviado este mensaje tan maravilloso que es la revelación de tu palabra, Señor. Aún para conocer el plan de un pueblo, Señor, no de la novia gentil, aunque ya lo conocemos de la novia, Señor, pero de tu pueblo, Señor Jesús, del pueblo de Israel. Padre, en esta noche, en esta mañana, yo te agradezco tu palabra, la cual, Dios, ha venido en abundancia a nuestros corazones, Señor. Permite que podamos ser agradecidos contigo, Dios. Padre celestial, oh Dios, no que seamos como aquellas naciones, Señor, donde hay tanta gente que desperdicia tanto alimento, aún en los restaurantes, Señor, mientras en África hay tanta gente que se está muriendo de hambre, Señor. Padre, si es eso en lo natural, no permitas que eso suceda en lo espiritual con nosotros, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios, con humildad de corazón. Por tu palabra lo decimos. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bueno es el Señor y buena es su palabra, hermano.